hacer ejemplo, vamos a hallar los parámetros de scatter, la matriz de scatter, pero ya no para un circuito atenuador de puras resistencias, sino para un filtro pasabajos. Si hacemos un circuito en que tenga dos resistencias en serie y una bobina en paralelo, sería un circuito pasaltos. En este caso también solo tenemos dos componentes resistivos y un reactivo, que sería un filtro pasabajos. Si queremos aumentar el Q de este circuito, tendríamos dos bobinas en serie y un capacitor en paralelo. Pero bueno, sea como sea, el procedimiento es prácticamente idéntico al de con valores completamente resistivos. La diferencia está en que los parámetros de scatter van a salir imaginarios, es decir, que vamos, de hecho, intentaría colocarlos de forma polar para que se vea el retardo o adelanto que van a sufrir las señales al pasar nuestro bito pasabajos. Por ejemplo, ya hemos visto en el caso de valores netamente resistivos que la señal reflejada salía con un valor negativo, que era porque estaba con un retardo de 180 grados. En este caso, como tenemos un condensador, ya no va a estar de 180 grados, sino alrededor de 90. Además, que va a ser variante la frecuencia. Va a ser dependiente de la frecuencia de este filtro pasabajos. Bueno, netamente se entiende. Si es un filtro pasabajos, significa que para frecuencias muy altas, el valor reflejado va a ser, la atenuación va a ser muy alta, y para frecuencias bajas la atenuación va a ser baja. De nuevo. En fin. Ahora, para el parámetro scatter 1,1, necesitamos hallar primero la impedancia de entrada del lado izquierdo o del lado 1, que es el resistor de 5 ohmios más el condensador, que de hecho acá abajo voy a colocar la reactancia. Reactancia de condensador es 2πf por C, todo sobre 1. Y esto sería igual a... Vamos a trabajar. Para este ejemplo voy a proponer una frecuencia. Si es que no nos la dan en el examen real, si es que no nos la dan en el ejercicio en cuestión, pues habría que colocarlo todas las expresiones de forma literal, como fue el ejemplo anterior. Pero ya vimos que toma bastante tiempo, el análisis numérico es un poco tedioso, no tan fuerte que digamos, pero sí es tedioso. Así que vamos a suponer que estamos a una frecuencia de 1 GHz. Tal vez no, 1 GHz sería mucho, una frecuencia intermedia, 0,5 GHz. Frecuencia igual a 0,5 GHz. Por lo tanto, la reactancia de mi condensador será... De hecho, voy a subirlo a 2 GB en vez de 0,5 para que la reactancia me salga un poquito más baja. Esto es muy alta. Ya, F igual a 2 GHz. Y la reactancia me sale 11,37 ohm. Eso quiere decir que yo voy a tener mi impedancia de entrada como 5 más 7 picofaradios, que sería menos J, 11,37, más, ahí también me olvidé de definir. Bueno, la impedancia de salida va a ser la típica de 50 ohmios. Tendría 58 ohmios. Todo esto sobre 5. No, esta es la impedancia de entrada. Y esto es en paralelo, no es una suma. 37 en paralelo con 58 ohmios. Ya, y sabemos que que el valor scatter 1,1 es el coeficiente de refracción del voltaje 1 positivo. Bueno, negativo sobre positivo. Voltaje 1 negativo sobre voltaje 1 positivo y este coeficiente de refracción. Es decir, que ese 1,1 es igual a mi impedancia de entrada menos la carga sobre impedancia de entrada más la carga. Este de acá voy a reducirlo con calculadora. Cualquier calculadora puede trabajar con números imaginarios. La calculadora me arroja que la impedancia de entrada es 7,15. ¿Dónde está? Ahí, esta de acá es. Voy a
bajarle un poco ya. 7.15 menos 10.95. J. Entonces, si tenemos 50, que sería 42 menos 42.85 menos 10 menos J 10.95, todo sobre 57.80 no, 70.15 menos J 10.95. Y nuevo con calculadora, este resultado lo voy a poner en forma polar para ver el desfase y magnitud de atenuación que realmente genera el parámetro scatter. Esto con calculadora me arroja que es 0.76 con ángulo de menos 154.82. 82 grados. Bueno, al final no está cerca de 90, pero tampoco está en 180. Es decir, que el condensador sí otorgó cierto retardo, bueno, en este caso adelanto, a la magnitud de salida. De retorno, mejor dicho, de voltaje 1. Ahora, para el caso de S2, S22, muy parecido a S11, impedancia de entrada de 2, que sería 8 más menos J 11.37 en paralelo con 55. Y esto da, bueno, sale con la calculadora 10.25 menos J 10.9. Un poco parecido en términos del ángulo con el valor de impedancia de entrada anterior, pero definitivamente diferente en la parte real. Más o menos varía en la parte real la diferencia que hay en los resistores, dado que el condensador es tiene muy baja impedancia por la frecuencia tan alta a la que estamos trabajando. De repente hago el mismo ejemplo, pero para una frecuencia de 0.5. O intenten hacerlo ustedes. Ahora, para el S22 sería la impedancia de entrada 10. Voy a colocarlo de frente. Menos 50 sería 39. ¿Menos cuánto es? Menos 39.75 menos J 10.9. Y en caso de suma sería 60.25 menos J 10.9. Y ya bueno, según mi calculadora, saldría de radio 0.67 con ángulo de menos 154.41 grados. Esto nos dice que el retorno que hay, la señal de retorno que hay en el lado 2 tiene ¿cómo lo pongo? Una magnitud un poco menor que del lado izquierdo. Y esto es naturalmente porque el condensador tiene poca reactancia, entonces casi no cuenta mucho, no afecta al circuito a la frecuencia en la que estamos, pero los resistores sí. Entonces, si tengo más resistencia del lado derecho, la magnitud a la que refleja también es menor. Aunque en este caso es en realidad relativamente alto, debería ser cercano a cero. O a uno, mejor dicho. Bueno, en este caso le calculamos los parámetros scatter para S12 y S21. Bueno, comenzando por S12, tenemos que VA, S12 recordemos, salida 1, entrada por 2. Entonces VA sería V2 más, y la impedancia que tenemos de este lado, es decir, X de C en paralelo con 55, todo sobre X de C, bueno, sería menos JX de C, más 55. Y tenemos que V1 menos es igual a VA por 50 sobre 55, que es la carga sobre la suma de esta rama de acá. Bueno, si es que ahora calculamos V1 menos sobre V2 más, tendríamos que el parámetro scatter 12
es igual a VA y VA se cancelan. Tendría 5 onceavos sobre... bueno, perdón, multiplicado por... Porque recordemos que como este paréntesis de acá pasa dividiendo, en la fracción vuelve a subir multiplicando. Sería menos jxc paralelo con 55, todo sobre menos jxc más 55 por 5 onceavos, que es 50 sobre 55. Calculadora, y esto sale. Bueno, aquí una pequeña corrección. Este paréntesis es ya el paralelo. Aquí de hecho es por sobre suma. Aquí también es ya multiplicación. La calculadora me arroja que es de magnitud 5.06 con ángulo de menos 78.32. Recordemos que los factores S1 y 2 indican en realidad la atenuación. En este caso tenemos una atenuación muy alta. Y se debe en parte porque, porque estamos a una frecuencia muy alta y el condensador los circuitos son pasabajos. Si lo trabajáramos a, digamos, 20 MHz, menos de 100 MHz, el factor de atenuación sería menor. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que se vea esta teoría, reemplazando en vez de 2 GHz, 2 MHz. ¿Qué ocasionaría que sea 1000 veces menos? Que la impedancia sea 1000 veces mayor. Entonces tendría acá, si es que lo reemplazo en mi calculadora, en vez de tener 11.37 ohms, tendría 11.37 kilo ohm. Bueno, acá me acabo de dar cuenta que no puede ser 5 el parámetro scatter. VA es V2 por el divisor de tensión que hay entre estos dos. Este valor paralelo es parte del divisor de tensión, no es el divisor de tensión. Así que voy a retroceder un poco y corregir eso. Además que, si no me equivoco, había puesto que 50 sobre 55 era 5 onceavos, cuando en realidad es 10 onceavos. Quería corregir eso de una vez. Bueno, entonces, redefiniendo el valor de VA, tenemos que VA es igual a este paralelo, que lo voy a poner así, lo voy a poner por completo. Sería menos jxc en paralelo con 55, todo sobre 8 menos, perdón, más menos jxc en paralelo con 55. Esto de acá sí es el divisor de tensión y lo debo multiplicar por V2 más. Esto quiere decir que V2 más, bueno, de hecho lo voy a resolver acá abajo. V1 menos es el divisor de tensión de esta malla de acá, que sería 50 sobre 55 por VA. Entonces S12 sería 50 sobre 55, 10 onceavos, no 5 onceavos como había dicho antes, por esta matriz de acá. Que si la meto en mi calculadora me sale, ya según la calculadora esto es 0.63 menos J 0.39. Y si es que esto lo multiplicamos por 10 sobre 11, sale 0.57 menos J 0.35. Y esto vamos a convertirlo a polar. Se hacía con el cartopool y luego de radio. Ya. Sería 0.68 con ángulo de menos 31.72 grados. Ahora sí tiene sentido porque no puede ser... El valor tiene que estar entre 0 y 1, siendo 0 que no tiene pérdidas, si no me equivoco. No, 0 que no hay transmisión y 1 que se transmite todo sin pérdidas. Sí, pues, ese debería ser el valor. Y ahora vamos a hacer el ejemplo que mencioné hace un momento. ¿Qué pasaría si es que esto fuera 1 kilo? Voy a ponerlo con otro color. Y de frente voy a colocarlo en la calculadora.
S12, pero con la frecuencia a 2 MHz. Si esto fuera 1 kilo, sería acá 0.79 menos J 0.005. Y en polar prácticamente sería 0.79 con ángulo de menos 0.04. Es decir, prácticamente no hay desfase porque el capacitor estaría suponiendo una impedancia muy alta, sería casi como circuito abierto, y solo se consideraría esto de acá con una muy pequeña resistencia aquí abajo. Por eso el valor es considerablemente más alto. Si pasamos a decibelios, bueno, la cosa es que a menor frecuencia es más alto. De hecho, incluso voy a hacer la prueba ahora mismo de qué pasa si lo trabajamos a 2 kHz. En algún punto debería ser muy cercano a 1. Si lo pasamos a 2 kHz, de hecho sigue siendo 0.79. Creo que ya sería el máximo que esta red puede transmitir a baja. Sería como del bode, sería la parte recta. Bueno, eso es para más o menos comprobar la teoría que ya sabemos. Ahora, de color naranja, el S21. Muy parecido pero al revés. VA sería V1 más. En este caso sería la red, bueno, este sería el paralelo, que sería, voy a ponerlo menos JXC en paralelo con 8, 58, sobre 50. Aquí yo veo extraño. Acá sería 58. ¿Y acá por qué puse 8? Ah, no, el 8 era de acá. Allá, me había confundido, sorry. Acá sería solamente 5. Más menos JXC paralelo con 58. Y tenemos que V2 menos es solamente la red de acá, que sería 50 sobre 58 VA. S21 sería el producto 50 sobre 58 por esa matriz de acá, que en calculadora sale 0. Bueno, ya lo había multiplicado. ya lo había multiplicado en mi calculadora por el 50.58. 50 sobre 58. Esto sale 0.68 menos J 0.28. Y esto en polar sale 0.74 con ángulo de menos 22.04 grados. Es decir, que tiene una mejor transferencia del lado derecho al izquierdo que del izquierdo al derecho. Y es porque hay menos carga del lado izquierdo. Bueno, vamos a ver por respuesta la matriz scatter. S1. Todo sale. Vamos a ponerlo todo como si fuera decimal. Ya, acá son los dos. Sería 0.76. De hecho, voy a anotarlo igual. Bueno, copiando los datos anteriores, tenemos que finalmente esta es la matriz de scatter. Tenemos que hay una considerable pérdida en realidad. Y pues, bueno, matriz de scatter. Eso es porque he dicho que he trabajado una frecuencia de 2 GHz. Es importante recalcar eso. Si estuviéramos a 2 MHz, ya hemos visto que este valor sube casi en 0.1 y este, si no me equivoco, sube también en casi 0.8, también sube bastante. Y estos de acá caen un poco. O sea, es una mejor transferencia a menores frecuencias. Y es justamente porque son filtros más bajos. Si aquí tuviéramos una bobina en lugar de un capacitor, el efecto sería inverso, porque son filtros más altos.